Bien, y la oposición llegaron a un acuerdo para hacer frente a la crisis sanitaria y que supone la creación de un fondo por 12.000 millones de dólares en nuestro país. Entre los puntos más destacados figura el aumento del ingreso familiar de emergencia, que llegará hasta los 100.000 pesos por persona. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Ministro, lo primero, salir a explicar un poco en términos de números, lo decía también hoy día el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esto es un aporte de hasta 100.000 pesos por persona. El hasta no es menor, en el sentido que se asegura a todas formas, a todas luces, que por lo menos el ingreso de una familia más vulnerable en nuestro país por persona sea de 100.000 pesos. Exactamente, y eso si se proyecta a la familia, que básicamente puede ser una familia de 4 personas, eso llega con un ingreso de 400.000 pesos. La innovación de esto es que se evita que personas que tengan o familias que tengan un ingreso muy superior reciban el mismo tratamiento que aquellas que tienen un ingreso más inferior. Por lo tanto, es mucho más justo el sistema y nos permite proyectar en mayor número de meses también esta ayuda, que es una ayuda social a la vena directamente a las familias que más mal lo están pasando. Hay varios datos también, ministro, que se han ido entregando, porque son cambios respecto a las primeras medidas que tomó el gobierno hace 2 meses, cuando obviamente la pandemia tenía otro color respecto a lo que es hoy día. Porque hay personas que pueden recibir, por ejemplo, estar afectadas a la Ley de Protección del Empleo, recibir algo del IFE, personas que están jubiladas que pueden recibir algo del IFE. Hay beneficios que se van entre comillas mezclando acá. Claro, porque una de las dificultades que tiene esta situación que estamos enfrentando es que hay que atacarla de distintos puntos de vista. Esto es como un auto que tiene que tener 4 ruedas para que pueda andar. Por un lado está el tema sanitario, por otro lado está el tema social, que también hay que atender, por otro lado está el tema de las pymes, el mundo privado, que de alguna forma también hay que apoyar con fomento para que pueda salir adelante, y cuál es el rol que cumple el Estado en toda esta materia. Entonces necesitamos equilibrar todas las herramientas que tenemos para poder enfrentar una situación que tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, si es que observamos el tema sanitario, observamos que hay diferencias en distintas regiones, entonces hay que ir haciéndole un seguimiento a cada región para ir viendo en cuál de esas regiones, en la medida que vaya disminuyendo el número de contagios, se van habilitando algunos espacios. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, vamos publicando protocolos para que cada una de las industrias se vaya preparando para cuando llegue ese espacio en que la autoridad sanitaria va brindando la alternativa de que vaya reabriendo poco a poco con mucho cuidado. Ministro, porque la situación es muy distinta en nuestro país. Sí. Si vemos el tema social, ¿sí? Sí, no, justamente en ese punto. ¿Se puede dar la situación, por ejemplo, que si una región, en cuanto a la pandemia, está funcionando relativamente normal, la región metropolitana esté mucho más paralizada, se puede dar que el IFE, que el ingreso familiar de emergencia, sea distinto en la región metropolitana respecto a lo que es en una región que esté funcionando mejor, que el aporte en la región metropolitana sea más robusto respecto a una región que esté funcionando con más normalidad? No, por una razón muy distinta. Es muy distinto hablar de una condición sanitaria que se diferencia por región, o que, por ejemplo, tiene industrias cuya vocación en una región se manifiesta más fuerte que otra. Por ejemplo, no sé, la industria turística en Valparaíso mucho más fuerte que en Antofagasta, en donde es mucho más fuerte la minería, por ejemplo, y requieren distintas condiciones. En el caso de la pobreza, la gente que cae en una línea de precariedad es igual para todos lados. Ya sea una persona que vive en una caleta de pescadores, una persona que vive en la montaña, una persona que vive en el campo o en la capital de Chile. En cualquier parte, entonces, y es por esa razón que estos instrumentos que tienen una vocación social, que van a acompañar a las familias en un momento de precariedad, se aplican con el mismo sedazo para todo el país. Ministro, un punto que a usted le concierne mucho tiene que ver con la ayuda a las pymes. La ayuda a las pymes que se ven hartas medidas, subsidio al empleo, tema de salario mínimo, adaptabilidad horaria y de funciones. Cuéntenos un poquito cuáles son las principales medidas que van a beneficiar a la pequeña y mediana empresa en este paquete, este plan de emergencia. Mira, Andrés, así como esta crisis tiene distintas manifestaciones, una manifestación sanitaria que es muy compleja y que ha dado paso
a una manifestación social, dado la disminución de ingresos de muchas familias que lo están sufriendo hoy en día en carne propia, por eso que tenemos medidas directamente para ello. A nivel de empresas también la situación difiere mucho entre una industria, otra, la localización, el tamaño de la empresa, etcétera. Y para las empresas lo que hemos hecho es lo siguiente, es una estrategia que tiene 4 caminos distintos. Por un lado tenemos Fomento que son subsidios directos que van con capacitación, van con reconversión, eso se canaliza a través de Corfo, Cercotec, también a través de FOSIS y a través de INDAP. Esas son las herramientas que tiene el Estado, que ahora se van a ver fortalecidas con este acuerdo para poder ir a atender con fomento, con subsidio a esas empresas. Por otro lado tenemos crédito. Y muchas veces hay una mezcla. Hay algunas empresas que necesitan un poco de subsidio para poder obtener después un crédito, poder salir adelante. Eso lo hemos canalizado a través del sector bancario, con los créditos FOGAPE, y también a través del sector no bancario, que está pronto ya a habilitarse para todas aquellas empresas que no están bancarizadas y que por lo tanto no pueden acceder a la banca. Luego tenemos una tercera eje, es el tema del empleo. Ahí es donde está la herramienta y que ahora también se está fortaleciendo de protección al empleo, porque mientras más podamos mitigar el efecto en la disminución de quiebras, y así como en la disminución de empleo, menos impacto estructural va a tener nuestra economía y más rápido vamos a poder salir adelante. Y por último está el componente inversión, que es fundamental en Chile poder recuperar rápidamente la inversión una vez que estén las condiciones, porque eso va a significar crecimiento económico, generación de empleo y también mayor recaudación. Acuérdate que el Estado lo que necesita también para tener más recaudación y poder atender las emergencias sociales es que la economía se empiece a mover y así también podemos recaudar. Ministro Palacio, tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia, un tema que interesa mucho, estas medidas económicas que, recordemos, están entrando al Congreso, todavía no son ley, tienen que discutirse en el Parlamento. Aquí nos preguntan, por ejemplo, ministro, ¿qué pasa con la gente que no tiene la ficha de vivienda, que no pertenece a los hogares más vulnerables, pero que desde octubre no tiene trabajo y ya no tiene recursos? ¿Cuál es la ayuda del gobierno? Esas personas tienen varios caminos también. Mira, aquí es importante que la gente sepa lo siguiente, Andrés, que no existe una única estrategia, una única medida que le llegue a todas las personas por igual. Por eso que hemos buscado distintas medidas. Ese es el gran acuerdo que estamos construyendo en un marco general a 2 años. Y desde ese punto de vista yo quiero destacar que es algo muy positivo que tiene nuestro país. No en todos los países se da la posibilidad de poder llegar a un acuerdo que nos entregue una carta de navegación por 2 años. Y eso es algo positivo porque nos permite llegar mucho más rápido a todas las personas que lo necesitan. En el caso de la persona que tú planteas, que tiene que ingresar su situación al registro de hogares. Registrodehogares.cl, y ahí tiene que incorporar la situación en la que está viviendo para ver si es que es o no sujeto de entrega de estos beneficios. Muy probablemente lo sea, porque hay muchas personas que crecientemente están siendo parte de ese mundo, y es por esa razón que el mundo político también ha hecho un aporte para que podamos atender a todas las personas, pero también a través por ejemplo, de los municipios. Dentro de este acuerdo hay un aporte de 120 millones de dólares adicional al 100 millones de dólares que entregamos hace poco tiempo a los municipios. ¿Para qué? Para que puedan atender a aquel sector informal que está muy alicadillo y que también necesita un apoyo, muchas veces feriantes, gente que está coleros o gente que vende en unos pequeños negocios en la calle. Entonces a esas personas también hay que apoyarlos porque también lo están pasando mal. Estamos en un shock básicamente de demanda, es decir que producto de la restricción de movilidad que tenemos todos, la economía no está funcionando, la economía relaciona a las personas. Increíblemente, la economía es una ciencia mucho más social que una ciencia exacta. Y en la medida que vayamos ocupando esos espacios en la calle, que volvamos a construir comunidad, también vamos a poder ir recuperando los empleos y la capacidad de crecer y de mover la economía. Eso, evidentemente, cuando sanitariamente se puede hacer. Sí, un shock de demanda a diferencia de octubre, que fue un shock de oferta, que es radicalmente distinto. Seguimos revisando al ministro Palacio, conversamos con el ministro de Economía, Lucas Palacio. Las preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Estoy leyendo acá en el monitor. Yo tengo 40% de vulnerabilidad y 2 hijos estudiando. Cesante hace 1 año y medio y solo recibí 32.000 pesos por integrante. ¿A qué se debe esto, ministro?
Bueno, eso es algo que se está corrigiendo con el aporte, es lo que comentábamos al principio de los 100.000 pesos por persona de familias que están en ese nivel de vulnerabilidad. Porque en ese caso el complemento de los hijos de las cargas se llega hasta 100.000 pesos. Entonces en ese caso esa familia va a recibir 300.000 pesos de esa persona más sus 2 hijos y eso les va a permitir tener un mejor pasar durante lo que dure esta pandemia. Algo que es bien importante, Andrés, que las medidas del Estado, las que podemos hacer son mitigaciones de la situación actual, porque la verdadera madre de las batallas es cuando podamos recuperar los empleos. Los empleos son los que nos van a permitir generar mayores ingresos familiares y en mejores condiciones para poder salir de esta situación mejor y así podamos complementar ingresos que están muy bajos para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Pero a eso tenemos que ir apuntando, a ver la manera en que cuidándonos entre todos generemos las condiciones en la medida que vaya mejorándose las condiciones sanitarias para ir recuperando espacios de trabajo. Seguimos revisando preguntas a través de nuestras redes sociales, de la televisión pública, #Noticias24, preguntas al ministro de Economía, Lucas Palacios, con todas las medidas, las baterías de medidas que ha adoptado el gobierno, lo podemos ver justamente en la pantalla, en el monitor. La gente que recibió, ministro, el primer pago por 65.000 por persona, ¿se le va a cancelar la diferencia con el nuevo IFE, que es de 100.000 por persona? ¿Es retroactivo, pregunta la persona, o no es así? No, no es retroactivo, sino que es de aquí hacia adelante. No es retroactivo, eso ya se entregó. La idea es poder proyectar estos beneficios hacia el futuro e ir revisando cómo va evolucionando la enfermedad, porque hay algo que es muy importante que nosotros hemos mantenido siempre en nuestras manos, que es la flexibilidad de las medidas. Es decir, aquí tenemos un marco que es muy significativo, de 12.000 millones de dólares, nos estamos gastando todos los ahorros que tenemos prácticamente. El país lo puede hacer porque el país ha sido responsable fiscalmente en las últimas décadas y eso nos permite ahora que Chile lo necesita poder gastar más para ir en ayuda de esas personas, pero siempre pensando hacia adelante. No vamos a hacer ninguna política que sea retroactiva en esta materia. Ministro, seguimos revisando preguntas de la ciudadanía a través de #Noticias24. Diga. Quiero rectificar una... Diga. ¿Le soplaron algo, parece? Quiero rectificar. Yo dije registro hogares, es registrosocial.gov.cl. Ya, registrosocial.gov.cl. Sí. Ya, seguimos revisando con el ministro Lucas Palacios, ministro de Economía, las preguntas que nos llegan a través de #Noticias24. Ministro, ¿cómo será la ayuda a los trabajadores a honorarios? ¿Cómo se postula? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí se repiten muchas las preguntas. Sí, bueno, y es entendible porque cada uno le aprieta el zapato en una parte distinta. Hay gente que está en el sector formal, entonces ahí está la ley de protección al empleo. Los informales que tienen otro camino, que es a través de esta página que acabo de comentar, o a través directamente de los municipios, y está la gente que hay mucha, hay cerca de 1.200.000 personas que boletean en Chile. Y ahí va a haber una especie como de seguro de cesantía para esas personas en que se les va a complementar una parte de su ingreso y también dependiendo de cuánto es ese ingreso, porque pueden haber personas que ganan mucho, digamos, boleteando y otras que ganan muy poco. La idea también es poder llegar a un nivel en que le permita a las personas poder superar esta etapa que es tan complicada también para ellos. Ministro, llegan las preguntas a través de redes sociales. Hay mucho interés. Pasamos a revisarla en la pantalla. Aquí nos preguntan el ministro Palacios. Hola, pertenezco al 50% más vulnerable según mi ficha. Estoy con seguro de cesantía y salí rechazado. ¿Qué puedo hacer? Ayuda, piden. Sí, ahora eso se está aumentando al 60%, así que puede volver a postular una vez que se apruebe la ley. Porque este marco que se aprobó, que es un marco fiscal, va a incorporar una serie de leyes que se están presentando esta semana para su urgente tramitación. Ahí se va a extender este beneficio para que la persona pueda postular. Ministro, seguimos revisando otras preguntas. Nos llegan a través de redes sociales. Preguntas al ministro de Economía, Lucas Palacios, sobre este plan de emergencia presentado ayer en cadena nacional por el presidente de la República, este acuerdo político que se ha llegado con buena parte del arco político de nuestro país. ¿Se pueden agrandar un poquito justamente la pregunta? La vista no es de mi fuerte ya. Las pymes, las cuales fueron rechazadas por los bancos, netamente por su rubro, y las pymes que aún después de 2 meses el Banco Estado dice puntualmente aún no le contesta si le otorgarán o no el crédito y ya están a punto de la quiebra. Justamente el rol de la banca, aquí están preguntando, ministro, el FOGAPE, ¿se ha reformulado un poquito el FOGAPE? ¿Cómo va la cosa ahí?
Sí, es buena la pregunta porque la verdad es que hay muchas empresas que han salido rechazadas en la solicitud de créditos por parte de la banca. Y la verdad es que la banca lo que hace es un análisis de riesgo. Entonces hay muchas empresas que están exponiendo un riesgo mayor que el que la banca puede absorber, y eso lo estamos corrigiendo flexibilizando el reglamento. Eso todavía no está listo, pero justamente la idea, Andrés, es que las empresas que son viables y que están pasando por un mal momento y que necesitan una inyección de liquidez, de capital, porque como lo dijimos anteriormente, esto es un shock de demanda, pero cuando pase la pandemia se va a recuperar la demanda. Esto no es como un terremoto, ¿cierto? Que a uno que genera grietas en la tienda y entonces uno lo puede atender y necesita hacer una inversión para arreglar la tienda. Aquí en este caso la tienda está perfecto, el problema es que no tiene clientes. Entonces, para poder superar esa etapa y que ese locatario pueda pagar el arriendo, le pueda pagar a su empleado, pueda pagarle a sus proveedores, es que hemos articulado una serie de herramientas. Una de las herramientas son los créditos a través de la banca. Otra herramienta son los créditos a través del sector financiero no bancario, que está en proceso, todavía no está completamente listo, solamente a través de unas fundaciones, pero estamos haciendo una inyección que yo espero en las próximas 2 semanas esté listo a través de las cooperativas de ahorro y crédito, a través de los leasing, a través de los factoring, etcétera. Y también lo que es importante es que esas personas pueden postular a subsidios, que es la parte fomento. Es decir, acá hay una mezcla de alternativas para poder inyectar liquidez y facilitar la cadena de pago en toda la economía. Por un lado, los créditos bancarios, que los estamos flexibilizando, que vienen con garantías del Estado. Por otro lado, créditos al sector no bancario. Y por otro lado, iniciativas de fomento, que son los que dije que pueden postular Corfo, Cercotec, FOSIS o INDAP, dependiendo de cuáles las características de su actividad. Ahora, esas características de fomento, que son subsidios y que son con capacitación y con diferentes herramientas de ayuda, también se están fortaleciendo con este acuerdo de tal manera que tengamos más recursos para poder ayudar a las personas. Ministro, revisamos la última pregunta que nos llega a través de redes sociales. A ver, hola, estoy con protección del empleo y en mi empresa me van a finiquitar. ¿Voy a poder cobrar el seguro de cesantía? Preguntan acá. Sí, puede cobrar su seguro de cesantía. Esto es una extensión del seguro de cesantía hasta un mes determinado, y posterior a eso no inhabilita que la empresa pueda tomar su decisión y la persona pueda hacer uso también de lo que la ley le entrega. Por eso fue que hubo una capitalización de $2.000 millones al Fondo Solidario cuando se generó el seguro de cesantía, la ley de protección al empleo. Ahora también va a haber una modificación en la ley de protección al empleo para poder generar una mejor cobertura. Eso también viene dentro del paquete, y yo le quiero dar un mensaje a las personas. Esta es una situación que socialmente es muy profunda, muy difícil. Muchas personas lo están pasando mal. Nosotros estamos trabajando día y noche, y en este caso transversalmente. Esto fue un acuerdo transversal, político, salvo algunos que se automarginaron, pero en general prácticamente todo el ámbito político para poder ayudar a los chilenos y chilenas que lo están pasando mal. Hoy tenemos una profunda crisis social porque la gente no está llegando con los suficientes ingresos a su casa. Esto va a pasar. Tenemos que pasarlo, este chaparrón, de la mejor forma posible para después volver a florecer como país. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer con la ayuda de todos. Ministro Lucas Palacio, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes y a cuidarse.